¿Y si Jesús dejara una última enseñanza? No para las multitudes, ni para las iglesias, sino solo para un pequeño círculo de iniciados. Una enseñanza tan poderosa que la iglesia primitiva la enterró durante casi 2000 años. Porque escondida en el Evangelio de Música, Felipe se encuentra la última capa de la enseñanza interior de Jesús, la que revela cómo escapar de la ilusión de este mundo y regresar a la plenitud que la humanidad música perdió. Y en el centro de esta enseñanza olvidada se encuentra algo llamado la cámara nupcial, una frase que la mayoría de la gente malinterpreta por completo porque no tiene nada que ver con el matrimonio terrenal. En cambio, describe la reunificación de nuestro ser dividido, la restauración de la unidad con nuestra chispa divina que, según Jesús, la humanidad perdió al llegar a este mundo. Jesús enseñó abiertamente en parábolas, pero en privado en misterios. Y según Philip, este misterio, la cámara nupcial era el más alto de todos. No era un ritual celebrado ante multitudes, sino una enseñanza transmitida en susurros, destinada solo a aquellos listos para comprender lo que Jesús realmente vino a revelar. Entonces, ¿por qué nunca te enseñaron esto? ¿Por qué nadie te dijo que Jesús habló no solo de la salvación externa, música, sino de una transformación interior, una reunificación del yo fragmentado? ¿Por qué se describió el sacramento más alto como un pasaje, un cambio de conciencia, un regreso a la luz divina que llevabas antes de nacer? Porque una vez que recuerdas lo que este mundo te hizo olvidar, dejas de desempeñar el papel que te fue asignado. Música dejas de ser, moldeado por la ilusión sobre la que Jesús advirtió a sus iniciados y empiezas a ver a través de ella. En este video, descubrirás el verdadero significado de la cámara nupcial. ¿Por qué Jesús la enseñó solo a su círculo íntimo? ¿Por qué Felipe la conservó en lenguaje simbólico? ¿Y cómo esta unión sagrada disuelve la ilusión que te ha mantenido la humanidad espiritualmente dormida? También comprenderás por qué esta enseñanza resurge ahora, en un momento en que la divinidad femenina regresa a la conciencia humana y en que el mundo mismo comienza a resquebrajarse lo suficiente como para que la verdad oculta resurja. Porque una vez que comprendes la enseñanza que Jesús encarnó, la unión de lo humano y lo divino, la restauración de lo dividido, comienzas a comprender por qué esta enseñanza fue prohibida y por qué lo cambia todo. Para comprender la cámara nupcial, hay que retroceder al mundo en el que Jesús vivió realmente. Un mundo mucho más diverso, turbulento y espiritualmente experimental que la narrativa refinada que la mayoría de la gente escucha hoy. Los primeros seguidores de Jesús no estaban unidos por el dogma. Los unía una búsqueda, un deseo vivo de comprender lo que Jesús realmente enseñaba bajo la superficie de sus parábolas. Algunas enseñanzas las pronunció Jesús públicamente, otras las impartió solo en privado. Felipe, Tomás, María Magdalena y un pequeño círculo de discípulos recibieron perspectivas que Jesús nunca compartió con las multitudes. Perspectivas que la iglesia posterior encontró demasiado desestabilizadoras como para preservarlas. Para los siglos I y II, existían simultáneamente docenas de movimientos cristianos, místicos, filosóficos y revolucionarios, y entre ellos el grupo posteriormente llamado los gnósticos. Poseía la clave que faltaba, la pieza que desvelaba el resto de las enseñanzas de Jesús, donde las facciones ortodoxas enfatizaban la obediencia, la jerarquía y el ritual externo. Los gnósticos, música, enfatizaban algo mucho más amenazante para el control institucional, que lo divino ya estaba dentro de ti. La salvación no se concedía desde fuera, se recordaba mediante el despertar. Enseñaban que Jesús vino no para salvar a la humanidad del pecado, sino para despertarla de la ignorancia, de la ilusión, el olvido, la amnesia espiritual de este mundo. El Evangelio de Felipe surge de esta atmósfera de iniciación interior. No es una biografía, no es una narración, es un manual, un conjunto de dichos, fragmentos, símbolos y acertijos dirigidos a quienes ya habían comprendido las enseñanzas externas de Jesús. Felipe asume que el lector ya conoce la historia, pero lo que ofrece en cambio son las claves, los significados profundos de las enseñanzas privadas de Jesús.
Y en el centro de esas enseñanzas se encuentra la cámara nupcial. El cristianismo convencional habla de 3 sacramentos: bautismo, crisma y Eucaristía, pero Felipe enumera 5, colocando la cámara nupcial como el más alto. Esta es la culminación de todo el camino espiritual, el momento en que la división misma se recompone. Esto nunca se realizó públicamente. No se predicaba en sinagogas ni plazas. Era una enseñanza que Jesús transmitía discretamente a quienes realmente podían comprenderla. Entonces, ¿por qué el secretismo? Porque si lo divino ya está en ti, si la unión que Jesús enseñó es una unión interior, entonces ninguna institución puede actuar como mediadora entre tú y Dios. Esta simple idea lo amenazaba todo. Por eso esta enseñanza fue excluida, marginada y finalmente sepultada. La cámara nupcial no es una ceremonia, es un estado del ser, el recuerdo de la unidad que poseías antes de entrar en este mundo dividido. Pero antes de comprender la cámara nupcial, debes comprender qué fue exactamente lo que se dividió en tu interior y por qué. Jesús dijo que esta fractura debía sanar. La clave para la cámara nupcial comienza con reconocer la división primordial. Llegaste a este mundo ya con un hijo. El Evangelio de Felipe conserva una enseñanza que Jesús dio en privado a sus discípulos más cercanos, que la herida más profunda que llevas no comenzó en la infancia y no comenzó con un trauma. Comenzó cuando tu alma llegó a este mundo. Jesús enseñó que cuando un alma desciende de los reinos superiores, de lo que él llamó el reino, y que Felipe posteriormente denominará pleoma, atraviesa capas de densidad. Estas capas se describieron como esferas arcónicas, velos del olvido y corrientes de materia. Y con cada descenso, algo sucede. Música el alma olvida su origen, olvida su propósito y olvida la parte de sí misma que permanece en la luz. Este olvido crea una fractura, la división del uno en dos, una división de la conciencia, una separación entre tu conciencia terrenal y tu identidad superior. Los textos antiguos describieron esto de diferentes maneras: el gemelo celestial y el ser terrenal, el espíritu y el alma, la imagen superior y el reflejo inferior. Jesús se refirió a esto simbólicamente, la música, como los dos que deben convertirse en uno, pero Felipe va más allá. Explica que lo que se pierde no es solo la memoria, se pierde un aspecto de la propia existencia. La cámara nupcial es el misterio que Jesús enseñó para sanar esta fractura cósmica. Philip lo cita: cuando hagas de los dos uno, entonces le dirás a la montaña, muévete, y se moverá. Esto no es una exageración poética, es la descripción del poder restaurado, el poder que regresa cuando el ser dividido se completa de nuevo. Porque cuando estás dividido, vives como la mitad de ti mismo, la mitad de tu fuerza, la mitad de tu claridad, la mitad de tu conocimiento. Este vacío silencioso es lo que la gente pasa la vida intentando llenar con logros, relaciones y distracciones, pero nada externo puede restaurar lo que se dividió internamente. Jesús enseñó que este mundo, la ilusión, prospera gracias a la fragmentación. Un yo dividido es fácil de distraer, fácil de influenciar, fácil de mantener dormido. Pero en el momento en que empiezas a recordar, en el momento en que los dos en tu interior empiezan a acercarse, la ilusión empieza a perder su control. Philip añade otra capa profunda. Explica que cuando alguien está espiritualmente solo, desunido, fragmentado, se vuelve vulnerable a influencias inferiores, lo que él llama espíritus impuros o energías errantes. Pero quienes se han reunido con su ángel, su contraparte interior, no pueden ser dominados. No se trata de miedo, se trata de soberanía. La soberanía que Jesús enseñó a sus discípulos a reclamar. Felipe llama a la cámara nupcial el Sancta Sanctorum, el lugar de unión interior que transforma al buscador en alguien que el mundo ya no puede controlar. Esta unión no es romántica ni física, es la fusión de dos realidades en tu interior, tu masculino y tu femenino interior, tu claridad y compasión, tu voluntad y sabiduría, tu conciencia humana y tu chispa divina. Jesús enseñó que cada persona lleva ambos polos en su interior, pero en un mundo caído, estos polos se distancian y la vida se convierte en un intento constante de tender un puente. La cámara nupcial es el momento en que se reencuentran. Piénsalo como una vela y una llama. La vela sostiene la estructura, pero la llama le da vida.
Tu ser terrenal es el recipiente, tu ser divino es la llama. Cuando se unen te vuelves luminoso, tu percepción cambia, las sincronicidades aumentan y la sensación de soledad se disuelve. Esto, dijo Jesús a sus discípulos, era el verdadero significado del renacimiento. No un ritual, sino una unión interior. La cámara nupcial marcaba el momento en que el buscador trascendía la fragmentación y se reencontraba con su luz olvidada. Entonces, ¿por qué ocultó Jesús esta enseñanza tras símbolos y acertijos? ¿Por qué Felipe la preservó en fragmentos en lugar de una explicación clara? Porque el reto nunca fue proteger la enseñanza, sino proteger la música, a quienes aún no estaban listos para verse verdaderamente a sí mismos. Si la cámara nupcial es la sanación de la fractura interna, entonces la siguiente pregunta es ¿qué sucede realmente en su interior? El Evangelio de Felipe nunca describe la cámara nupcial directamente, no porque los autores estuvieran confundidos, sino porque Jesús mismo enseñó que algunos misterios no se pueden explicar con el lenguaje común. Solo se pueden reconocer cuando algo despierta en nuestro interior. Felipe escribe, los misterios de la verdad se revelan solo a quienes pueden recibirlos en el Espíritu. Esto refleja las propias palabras de Jesús. A ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino, pero a otros les hablo en parábolas. Es decir, no se puede transmitir un estado superior de conciencia mediante instrucciones literales. Solo se puede señalar hacia él. Aún así, Felipe nos ofrece fragmentos, pistas simbólicas destinadas a despertar la memoria en el buscador. Una de las más incomprendidas es esta. El alma no puede recibir al novio a menos que se convierta en luz pura. Aquí, Felipe no presenta una nueva enseñanza. Explica el mensaje interior de Cristo. El novio representa tu ser superior. La presencia divina que Jesús afirmó era la verdadera fuente de vida. Mientras que el alma representa tu conciencia terrenal, tu mente consciente navega por la ilusión. Se aclara la garganta. La pureza no significa comportamiento moral, significa claridad, ver sin distorsión. El punto de Felipe es simple. No puedes unirte con tu contraparte divina hasta que comiences a verte con sinceridad, sin las identidades, miedos ni máscaras que el mundo te ha impuesto. Jesús enseñó a sus discípulos que el reino está en el interior, pero la humanidad es incapaz de percibirlo debido a la niebla del olvido que rodea la mente. La cámara nupcial disipa esa niebla. Felipe luego registra una enseñanza más profunda. Si haces de los dos uno, te convertirás en un hijo del hombre. Para los antiguos gnósticos esto no era simbólico. Creían que Jesús lo decía literalmente. Cuando tu masculino y tu femenino interior se unen, cuando tu conciencia fragmentada se completa, dejas de vivir reaccionando al mundo y comienzas a vivir en la creación. Este es el momento que Jesús describió cuando dijo, «Harás cosas mayores que estas». No porque los humanos sean iguales a Jesús en función, sino porque la misma luz que Él encarnó es la misma luz oculta en cada ser humano que espera ser recordada. Por eso la cámara nupcial se consideraba la cumbre de los misterios. El bautismo disipaba la ignorancia, el crisma despertaba la memoria, la Eucaristía simbolizaba la recepción de lo divino, pero la cámara nupcial era el momento en que uno se convertía en lo divino, en su propia experiencia. Felipe añade otra pista. Nadie puede verse en el agua ni en un espejo sin luz. Este es el Evangelio de Felipe, que resume toda la enseñanza mística de Jesús en una sola frase. No puedes ver tu verdadero ser sin la luz, música que ya está en tu interior. La verdad que buscas no es externa, y el despertar que persigues es el despertar de algo que nunca durmió del todo. La cámara nupcial es el punto de inflexión, el momento en que dejas de buscar afuera significado, salvación, validación o identidad, y finalmente te vuelves hacia tu interior para enfrentar la luz que abandonaste. Al llegar a este mundo, y aquí reside el secreto que hizo que esta enseñanza fuera tan peligrosa para la autoridad institucional: música. El mundo pierde su poder sobre alguien que se completa. Una persona dividida es fácil de manipular, fácil de asustar, fácil de controlar y fácil de mantener espiritualmente dependiente. Pero quien se reencuentra con su imagen superior, el novio,
La chispa divina, la luz que Jesús dijo que se escondía en su interior, no puede ser controlado porque ya no camina por la vida como un fragmento. Camina como una presencia. Por eso, la cámara nupcial no es un ritual de dos cuerpos. Es la unión de dos mundos, el humano que camina y el divino que guía. Y cuando ambos se abrazan, algo extraordinario comienza a desplegarse en tu interior. La cámara nupcial puede parecer simbólica o distante, pero su poder se siente en los momentos más breves y tranquilos de tu vida. Jesús no enseñó este misterio como un ritual que alguien realiza para ti. Lo enseñó como un despertar interior, un cambio de conciencia que comienza al mirar hacia adentro. Felipe lo deja claro. Se entra a la cámara nupcial mediante la consciencia, no mediante una ceremonia. Comienza con el acto más simple, la pausa. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, no porque necesitara un ritual, sino porque necesitaba silencio. Los gnósticos preservaron esta comprensión. La mayoría de la gente vive en un estado de semisueño, reaccionando en lugar de ver, sobreviviendo en lugar de recordar. El despertar música comienza con una sola pregunta. ¿Quién observa mis pensamientos? Esta pregunta evoca la enseñanza de Jesús sobre el ojo lleno de luz. Dirige tu atención hacia el interior, hacia quien ve. No se trata de responderla rápidamente. Se trata de llevarla como una lámpara en una habitación oscura. Cada vez que regresas a ella, iluminas una nueva capa de ti mismo. La cámara nupcial se abre cuando dejas de perseguir tu reflejo en el mundo y empiezas a encontrarte con quien observa el mundo. La próxima vez que te sientas provocado o abrumado, haz una pausa. Observa la sensación y luego pregúntate quién dentro de ti está experimentando esto. No, ¿por qué está pasando esto? No, ¿qué debo hacer? Simplemente pregunta quién está aquí. Esta pregunta interrumpe la ilusión. Crea una brecha, una ventana donde la presencia divina de la que habló Jesús puede empezar a emerger. Bajo tus reacciones, bajo tus pensamientos, bajo tus emociones, hay una quietud inquebrantable. Esa quietud eres tú, tu yo indiviso, el tú que Jesús dijo que el mundo no podría vencer. Cada vez que tocas esa presencia, las dos mitades de tu ser se acercan. Empiezas a sentirte acompañado no por una guía externa, sino por la dimensión más profunda de ti mismo que te ha susurrado toda la vida. Cuando te sorprendas defendiéndote, resistiéndote, culpando música o buscando validación, haz una pausa. Estas reacciones provienen del yo fragmentado, del yo moldeado por el mundo. Entonces pregúntale qué vería mi novio interior. La parte tranquila se aclara la garganta, sabia e inquebrantable de mí, que yo no puedo. No se trata de reprimir la emoción ni de forzar la perfección. Se trata de cambiar de perspectiva, permitiendo que el yo superior entre en la conversación. Cada vez que haces esto, recreas la cámara nupcial en tu conciencia. Lo humano y lo divino se encuentran. Lo terrenal y lo celestial se abrazan, y ambos se convierten en uno. Con el tiempo, esto crea una nueva forma de ser. Tus decisiones se vuelven más claras, tu intuición se agudiza, tu conflicto interno se calma, no porque obtengas algo nuevo, sino porque tus dos partes ya no compiten. Felipe dice, quienes entran en la cámara nupcial ya no están separados, se mueven con una presencia diferente, y cuanto más practiques esta unión interior, más cambiará tu mundo exterior. Y si aún no lo has hecho, no olvides descargar mi ebook gratuito, Escapando de la ilusión, una guía agnóstica para dominar la realidad, que ofrece perspectivas prácticas que amplían todo lo que hemos explorado en este video. Puedes descargarlo gratis. El enlace está en la descripción. El Evangelio de Felipe no es un texto que simplemente lees. Es un texto que te lee, revelando tus divisiones, tus olvidos y tus momentos internos que aún esperan un reencuentro. Felipe no solo escribía teología, música estaba preservando, la esencia de la enseñanza de Jesús, una enseñanza demasiado poderosa, demasiado descentralizadora, demasiado transformadora, para que las instituciones la pudieran contener con seguridad. La cámara nupcial nunca fue concebida como un ritual distante, nunca fue una curiosidad histórica. Fue concebida como un umbral interior, música, el momento en que tu ser humano y tu ser divino se reconocen de nuevo,
Y cuando ese reconocimiento ocurre, todo cambia. El mundo se siente menos caótico porque ya no lo percibes como un fragmento. Tus decisiones se sienten más limpias porque provienen de un lugar más profundo dentro de ti. El miedo se afloja porque te sientes acompañado, no desde afuera, sino desde tu propia presencia superior. Y el anhelo silencioso que has llevado, esa sensación de que algo falta, algo inalcanzable, comienza a disolverse, no porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque recordaste lo que nunca se perdió. Esta es la verdad que los antiguos iniciados protegieron. Esta es la verdad que Jesús reveló a sus discípulos más cercanos. Esta es la verdad que el Evangelio de Felipe esconde en símbolos y enigmas. Y este es el misterio que te llama ahora, música, invitándote a entrar en la cámara nupcial dentro de tu propia conciencia para unirlos y convertirte en alguien inquebrantable. Música. Así que pregúntate, ¿dónde estoy dividido en este momento, música? ¿Y qué pasaría si me permitiera sentirme completo? Siéntate con ello. Deja que resuene en tu interior, porque el despertar no siempre comienza con una respuesta. A veces música comienza con una pregunta que ya no puedes ignorar. Si esta enseñanza te conmovió y te pareció sensata, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres explorar más evangelios ocultos y enseñanzas olvidadas, suscríbete a Ojo Gnóstico, Música, para no perderte nuestros videos semanales. Tu despertar no es un accidente, es un recuerdo que surge de esa parte de ti que nunca olvidó quién eres.